Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hace casi un año, en septiembre del año 2019, instalamos la Mesa de Diálogo Nacional. Y no obstante que desde el mes de marzo, desde hace más de un semestre ya, o un semestre casi, hemos tenido las limitaciones del COVID-19. Sin embargo, el balance desde mi perspectiva de cuanto hemos hecho en la mesa de diálogo es muy auspicioso. En primer lugar, llamo la atención del momento cuando instalamos esta mesa de diálogo. Fue un momento de muchísima hostilidad política. Estaban arreciando las sanciones que a la postre se convirtieron en bloqueo económico contra Venezuela. Estaba llegando a un extremo la tensión entre algunos sectores de oposición y el gobierno, el alto gobierno, que se habían prometido recíprocamente no dialogar más. Así que la tensión era no solamente externa por el aislacionismo al que el país ha sido sometido, sino una especie de juramento de enemistad interno también. Y bajo ese contexto, un grupo de organizaciones políticas de oposición, que por cierto, no tenemos representación en la Asamblea Nacional, ni tenemos tampoco gobernadores y alcaldes. Curiosamente, este grupo de partidos políticos decidimos dar un paso adelante para que Venezuela no fuese consumida por el maximalismo, por la confrontación extrema, por la hostilidad política, una especie de declaración de guerra civil virtual en la cual los extremos amenazaban al otro con aniquilarlo, con extinguirlo. Y yo quiero llamar la atención, Clodovaldo, sobre ese contexto, sobre ese momento histórico, porque es eso lo que nos impulsa a quienes luego integraríamos la mesa a dar un paso en favor de la distensión. Así que mi primer apunte sobre el balance que me solicitas es que hay un proceso de distensión política, hay un proceso de paz política, permítanme usar ese término, que ha prevalecido sobre los intentos de violencia. No solamente que se juraron enemistad eterna, no solo que arreciaron las sanciones convirtiéndose en bloqueo económico, sino que recordemos que aquí tuvimos esa absurda y preocupante noticia de los eventos de Macuto, de los eventos de Chuao. Continuaban de cada lado pues las promesas de extinción del contrario, como antes dije. Así que mi primer punto en obsequio de este balance es que hemos hecho una contribución a la paz política en Venezuela, demostrando que sectores que pueden ser en algún momento antagónicos programáticamente o que de ordinario pueden tener diferencias y pueden tener tensiones, es decir, las tensiones propias que ocurren entre gobierno y oposición, desacuerdos, desentendimientos, críticas no escuchadas, decisiones no comprendidas por los usuarios. En fin, la tensión normal del desacuerdo en una sociedad como cualquier sociedad que es tan compleja. Bueno, nosotros hemos demostrado que eso se puede dirimir en paz y hemos hecho una contribución a la paz política. Yo eso lo valoro. En segundo lugar, nosotros hicimos el compromiso de tener un diálogo transparente, abierto al público, lo que no había ocurrido antes, Clodovaldo, ni en República Dominicana, ni en Noruega, ni en Barbados, ni en el diálogo con Rodríguez Zapatero, ni en el diálogo con el Vaticano, ni con César Gaviria. Esas experiencias se constituyeron en una especie de caja negra. Nadie sabía lo que se estaba conversando. Nosotros los venezolanos, por supuesto, creíamos, suponíamos, deducíamos que se estaba hablando de mejores condiciones para unas elecciones, de la reinstitucionalización del país. Al menos algunos de nosotros, yo entre ellos,
Yo le ponía una vela a cada santo para que esos diálogos fueran productivos en beneficio del país, pero no sabíamos lo que se estaba conversando. Todo era deducciones, inferencias, hipótesis periodísticas. Ustedes, los comunicadores, nos mantenían más o menos orientados, pero nadie declaraba nada porque, entre otras cosas, el método que habían asumido hasta entonces los dialogantes era que hasta que no tuviesen el último elemento resuelto, no firmaban nada. Nosotros, por lo contrario, en este balance, decidimos hacer del diálogo algo público y de forma recurrente hemos ido dando informaciones, hemos dado ruedas de prensa, hemos dado reportes, los hemos hecho cuando hemos estado en Miraflores con el presidente Maduro o en La Casona, los hemos hecho cuando hemos estado solos en la mesa de diálogo, semanalmente se le informaba al país. Ahora con el COVID eso es comprensible, pues se redujo la intensidad, pero el país ha estado al tanto de cada uno de los reportes. En tercer lugar, lo que estábamos hablando fue resumido en un documento el 16 de septiembre. Es decir, nosotros nos comprometimos a través de un documento a decirle al país qué íbamos a conversar. Mi cuarto punto en el balance es que a estas alturas ya ha habido unos 100 venezolanos excarcelados por diligencias de esta mesa de diálogo. En estas cosas uno nunca está conforme. Por supuesto que todos queremos que siempre se haga justicia con alguien que es inocente, o con alguien que, aún siendo culpable de lo que se le imputa, ya cumplió su pena, o con alguien que tiene problemas de salud y debe tener ciertas consideraciones, o con alguien que tiene una boleta de excarcelación de un tribunal y sin embargo no ha sido excarcelado. Es decir, nosotros seguimos en esas diligencias, pero nosotros no somos quienes cometimos el supuesto delito, ni somos quienes los encarcelamos. Nosotros estamos haciendo una diligencia cívica, una diligencia venezolanista para lograr distensión, para lograr paz política, y en algo hemos cumplido porque ya hay 100 familias que se han reencontrado con sus familiares. Luego hemos logrado que haya elecciones. Yo quiero recordar y denunciar que hay sectores en Venezuela que han conspirado para que no haya elecciones, para que usted no se exprese, para que usted no pueda votar, para que se aumente la tensión política. Y como saben que la elección, es decir, la consulta popular, la expresión de la voluntad de la gente en cualquier orientación, sentido y matiz, es un elemento político de integración, de normalización, de expresión del reclamo, de la protesta o del respaldo popular a una u otra opción. Como saben que una elección normaliza las sociedades, entonces se empeñan en su estrategia de agravar la crisis, de impedir las elecciones. Pues esta mesa ha cumplido porque hicimos todas las diligencias cuanto estuvieron a nuestro alcance para que se cumpliese la letra constitucional, conforme a la cual los diputados de la Asamblea Nacional lo que duran son 5 años, no pueden durar 5 años y 6 meses, o 6 años, o 7 años, como algunos pretenden con la tesis de la continuidad administrativa. Y no solo que tendremos elecciones, sino que tenemos elecciones con un nuevo Consejo Electoral, que es un elemento más allá de la evaluación que se haga del directorio que estuvo a cargo de la doctora Tibisay Lucena, que ha sido muy estigmatizado, pero más allá de las cosas buenas, regulares o deficientes u omisiones que se hayan cometido en ese periodo, lo cierto es que había un clamor popular generalizado de la necesidad de un nuevo Consejo Electoral que le diera más confianza a los electores que tienen desconfianza. Hay electores que no tienen desconfianza en el sistema, pero los millones que tienen desconfianza necesitaban un llamado de apertura, una convocatoria con unas autoridades remozadas, y eso lo hemos logrado. Y ahora y luego, por último, en este balance hemos logrado estas elecciones con representación proporcional, que es distinto al esquema según el cual el que gana se lo lleva todo. Así que yo creo que estamos dando una contribución, y lo más importante, Global, que en un momento cuando se ha enseñoreado el extremismo, el discurso mutuamente excluyente, yo voy a derrotar al otro, yo voy a pulverizar al otro, lo voy a volver polvo cósmico, yo me voy a vengar del otro, los quiero a todos presos. Es decir, en un momento cuando los extremismos levantaban la voz, nosotros hemos logrado una contribución a la paz política en Venezuela, y eso es en beneficio del país. Eso no es... Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.